tenemos una serie de preguntas para conocer el ámbito perioperatorio en su país. Una de las preguntas para los panelistas es que si en su país, ¿en qué momento de su historia surge la enfermería como profesión? Con respecto a Chile, les puedo contar que la enfermería se tiene origen como oficio, como formación de oficio en la época de la colonia, en los siglos XVI, XVII y XVIII, pero recién en el año 1902 empiezan a existir documentos donde aparece la enfermería ya como una profesión. En en el año 1906 se funda la primera escuela de enfermería de Estado, dependiente de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de Chile, constituyéndose la primera de esta índole en Sudamérica, es decir, como una escuela de enfermería de una universidad. Y la enseñanza se desarrolló en el Hospital San Vicente de Paul. Esto es la zona central de Chile. Ahora, recién en el año 1937 se exigió a las nuevas estudiantes haber rendido el bachillerato con mención en humanidades. Como dato, un dato bastante interesante, en el censo de 1920 teníamos ya 1.619 personas que eran enfermeros, 628 hombres y 991 mujeres, de los cuales alrededor de 90 eran extranjeras. Ahora, cuando nosotros empezamos a transitar en el siglo XX con las políticas, los cambios económicos en Chile, la enfermera, sobre todo a mediados del siglo XX, tiene un rol importante en lo que es los avances en la salud pública y tenemos enfermeras muy importantes que pudieron generar conocimiento y generar resultados en ámbitos como los recién nacidos, los niños, las embarazadas y los adultos mayores. Un hito importante es que la enfermería siempre, hasta el año 1947, estuvieron a cargo de médicos en régimen de internado y la profesión empezó a formar su propio núcleo y a mediados del siglo pasado se crea el Colegio de Enfermeras. Una de las últimas grandes reformas que le podemos contar se realizó en el 1995 con la creación del programa de licenciatura. Ya existía el programa de licenciatura en muchas universidades, pero con esto se norma que la profesión de enfermería es de 10 semestres y el título es de enfermera y todo, cuando acá nosotros en Chile decimos la palabra enfermera, significa que es licenciada en enfermería, estudió en universidad y con una carrera de 5 años de licenciatura en enfermería. Esa es más o menos la historia. Nosotros actualmente estamos en el Código Sanitario de Chile, tenemos colegio de enfermera, no tenemos la tuición ética que se perdió en la época de la dictadura, pero esa es más o menos la historia de la enfermería en Chile. Hoy en día hay alrededor de 108 sedes universitarias que dictan la carrera. No significa 108 universidades, sino que algunas universidades tienen varias sedes y todas las carreras tienen en general 5 años y el título es de enfermera o enfermero y el grado de licenciado en enfermería. Eso es lo que puedo aportar y no sé si las preguntas las dejamos para el final. Gracias. Muchísimas gracias al licenciado Salvador Farela Rosas por la participación. Sí, las preguntas las dejamos al final, ahí en el chat por si gustan mencionarlas y al final responder las mismas. Damos la palabra a la maestra Nairobi Gómez Martínez con la misma pregunta. En Ecuador, la historia de la enfermería ha estado muy a tono con el desarrollo de la enfermería como disciplina y como profesión. El verdadero auge de la enfermería en Ecuador inicia en el siglo XX, aunque no podemos dejar de mencionar que la enfermería antes de este siglo XX acá en el país tuvo siempre un enfoque asistencial
y que estuvo practicada fundamentalmente por personas que no tenían que no estaban formados oficialmente y formalmente y que eran personas religiosas y voluntarias. Y así en el siglo XX, en el año 1915, se crea una primera escuela de enfermería. Esta escuela de enfermería, nombrada General Ignacio Ventemillas, en Quito, se vincula fundamentalmente con las prácticas hospitalarias de, reitero, el Hospital San Juan de Dios. Ya así, en el año 1953 se funda una escuela nacional de enfermería que con todos los criterios curriculares establecidos y bien consolidado, que bueno, comienza con el enfoque de profesionalización de las enfermeras en Ecuador. Este momento, por supuesto, fue clave y fundamental para este impulso, este arranque de la enfermería ya como profesión acá en el Ecuador. De igual manera, como había mencionado el estimado doctor Salvador, de igual manera que en Chile, bueno, se introdujeron programas académicos y de formación técnica estructurados que han permitido el desarrollo de la enfermería hasta este momento. Que en este momento varias universidades del país pues presentan la carrera de enfermería como licenciatura y que sin duda tiene la fortaleza de la formación de profesionales con competencias y habilidades y que permitan, ¿no?, este buen desempeño y que vaya en pos de la calidad del cuidado enfermero y la atención a la población ecuatoriana. A partir de este momento, por supuesto, se comenzaron a no solo establecer programas de pregrado, sino también con la evolución y los resultados obtenidos, pues se presentan en la actualidad y el reconocimiento, ¿no?, del trabajo práctico e investigativo de nuestros enfermeros y enfermeras, pues se hace necesario la implementación de programas de posgrado y más adelante sí, cuando se den las respuestas, podemos decir que acá en el Ecuador sí hay programas de maestría que permiten la formación continua y ese empoderamiento y reconocimiento de la autonomía del personal de enfermería a este nivel. Le cedo la palabra a la doctora Inés Magali Paláez con la misma pregunta. Bueno, vamos a abordar lo que en Bolivia ha ido sucediendo desde el 1936, que se dio inicio a la profesionalización de la enfermería. Inició con una escuela privada a la llegada justamente de la orientación de la Iglesia Metodista. Empezó con la Iglesia Metodista y ellos a través de la Iglesia y la escuela formaron a las primeras profesionales en enfermería en mi país. Posteriormente, el 14 de septiembre del 1942, se constituye esta en Escuela Nacional de Enfermería en Bolivia, pero pasa posteriormente a ser la universidad estatal quien se encarga de formar los profesionales
en la licenciatura, con los 5 años de formación que hasta el día de hoy se realiza en las universidades estatales y privadas, porque han surgido muchas universidades privadas en mi país, pero específicamente si hablamos del sistema universitario estatal y principalmente aquí en La Paz, Bolivia, se da inicio un 8 de junio de 1970 la incorporación de la currícula dentro de la Universidad Boliviana. Entonces, todas esas escuelas que iniciaron a través de la Iglesia Metodista empiezan a conformar parte de la universidad y la formación de la licenciatura en 5 años. Eh, a partir de eso, en el pregrado, se da la formación en cuanto a lo que es la enfermería médico-quirúrgica, que hasta el día de hoy muchas de las universidades se continúa el denominativo de la enfermería médico-quirúrgica, en el cual se aborda toda esta parte de lo que es la instrumentación, el perioperatorio en la formación del pregrado. Hasta los años 2000, diremos que muchas de nuestras egresadas forman parte de los equipos en el área quirúrgica, egresadas sin ninguna formación posgradual, sino como concluyendo la formación de la, mejor dicho, la formación de la licenciatura que conllevan al trabajo en esta área. Surge a partir de una colega de una de las principales áreas de práctica, yo diría hospitalaria, que corresponde a la Caja Nacional de Salud, también ubicada aquí en La Paz, la licenciada Emelina Calderón, persona que fue muchas veces como a formarse en otros países, vio la necesidad de formar enfermeras en el área quirúrgica específicamente para esto de la instrumentación. Y a partir de esa iniciativa se da origen a la formación de las enfermeras quirúrgicas en una universidad privada. Posteriormente a eso, queda cesante durante un buen tiempo y por los años 1900, o mejor dicho, ya el 22-23, se empieza a ver la inquietud de parte de muchos profesionales, la necesidad de resurja nuevamente esta formación de las enfermeras quirúrgicas. Y surge la especialidad de la enfermería quirúrgica o instrumentadora quirúrgica y la gestión en central de esterilización. Es así que existe una matriculación de 18 inscritas en la gestión 23, en la gestión 22, 28 inscritas y en la actualidad tenemos 25 inscritas que son parte en la actualidad como es la especialidad y parte de los posgrados en enfermería en universidades estatales, pero también como se dio lugar a la formación en las privadas, también, sin embargo, las universidades privadas tienen más una formación técnica. La Universidad Nuestra Señora de la Paz, que es una de las mentoras, diremos, en esta formación, que hace una carrera de 3 años, pero de las técnicas en instrumentación. En cambio, las universidades estatales hacen una formación mucho más integral de lo que es la enfermería en instrumentación quirúrgica, pero considerando la licenciatura además. En cambio, la Universidad Nuestra Señora de la Paz específicamente forma en la actualidad las técnicas instrumentadoras. Entonces, diremos en resumen que hay una necesidad perentoria
de que ha hecho que evolucione, ¿cierto? De lo que era la necesidad de las licenciaturas, pero sin embargo, hoy en la actualidad, la especialización en esta rama. Gracias. Gracias, doctora Inés Magali Peláez, por su participación. Ahora le cedo la palabra a la doctora Josefina Flores Salas de México con la misma pregunta. Y bien, aquí la enfermería, sobre todo la quirúrgica, tenemos indicios a principios del siglo pasado de la presencia de dos inglesas, enfermeras inglesas que vinieron acá a México, y ellas traían los principios de la asepsia, de curaciones, las centrales de esterilización, a utilizar la ropa quirúrgica en estos procedimientos quirúrgicos. Y pues de ahí empieza, ellas a lo mejor colaborando en esta parte, pero en realidad las cirugías eran dadas por los cirujanos y entre ellos mismos operaban y después poco a poco se fue involucrando la enfermera. Y pues en México surgen los posttécnicos, los posttécnicos a mediados del siglo XX. Iniciaron primero cursos de especialización, así los nombraban. Fue el primero en el año de 1941, fue el primero de los que se marcaron aquí en México. También hubo cursos de anestesia en 1945 para enfermeras. En el 1949, las enfermeras sanitaristas. En el 1952 también psiquiatría, educación. En educación también había técnicos en hematología. En 1953, la administración para jefas de servicio. Y fue en 1953 cuando hubo el postécnico de enfermería quirúrgica. Como ven, pues ha ido desenvolviéndose, pero como un post técnico. Y bueno, también tenemos que también platicar del resto en América Latina. Los posgrados comenzaron siendo una actividad anexa y no solamente enlazada a la formación profesional. En la actualidad es un terreno fértil para poder lograr cada vez más este desarrollo de la enfermería. También es bonito hablar de que ya surge como especialización y fue la ENEO, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el periodo de 1920 a 1930, cuando surge como universidad para las diferentes disciplinas de la enfermería. Pero fue en 1997 cuando inicia la implementación del Plan Único. Ellos fueron los que empezaron para la especialización, después de seguir todo un proceso, porque obviamente implantar una especialidad no es nada fácil. Fue constituido para tal efecto, con lo que se conformó la División de Estudios de Posgrado en la ENEO. Y bueno, a partir de ahí, fue como en el 2006, 2007, cuando ya se empezaron a emitir, pero no fue sino hasta el 2010, 2012, que yo tenga conciencia de que aparecen las enfermeras especialistas, aproximadamente las primeras generaciones como en el 2015 de enfermeras especialistas. Aquí estamos hablando que las enfermeras especialistas reciben título y cédula de especialidad. Entonces, ha sido algo largo que ahorita, a la actualidad, a lo que es el 2024, tenemos graduadas, no tengo ahorita la cantidad exacta, pero sí son pocos los estados aquí en la República Mexicana que ofertan la especialidad en enfermería quirúrgica. Y uno de los objetivos de la federación es impulsar esta especialidad, que sea la mayoría de nuestras enfermeras tengan la especialidad en enfermería quirúrgica. Muy bien. Ahora, iremos con nuestra segunda pregunta para nuestros panelistas.
la cual, bien lo mencionaba la maestra Josefina, viene una transacción, ¿no? De lo que es la enfermería quirúrgica a lo que hoy llamamos la enfermería perioperatoria. Entonces, para nuestros panelistas, ¿cuál ha sido la diferencia en sus hospitales de enfermera quirúrgica a enfermera perioperatoria? ¿Y qué término define mejor la situación en enfermería en su país? Bueno, es un poco complejo en mi país hacer una diferencia eh, de las profesionales en este momento que trabajan en el área, ¿no? Sobre la enfermería quirúrgica y la enfermería perioperatoria. Decía anteriormente que en la formación pregradual se hace respecto a concerniente a la formación del perioperatorio en una asignatura que se denomina enfermería médico-quirúrgica. Y esta considera todo el perioperatorio. Y entonces hay una conceptualización que la enfermería perioperatoria corresponde a la enfermería médico-quirúrgica. Y cuando se habla de enfermería quirúrgica, aún todavía cuesta aceptar dentro de las profesionales, enfermeras, inclusive especialistas, al denominativo de la enfermería quirúrgica. El concepto todavía un poco hay que trabajarlo porque se piensa en la técnica quirúrgica, pero dentro de la academia nosotros tratamos de hacer la diferencia en el pregrado, que una cosa es la técnica quirúrgica y otra cosa es la enfermería quirúrgica y la enfermería perioperatoria. Entonces, es un poco difícil aún diferenciar estos conceptos dentro de las profesionales, pero en el enfoque de la academia, para nosotros es importante hablar de la enfermería perioperatoria, ¿no? Respecto a lo que tal vez de pronto más adelante hablemos, porque esto concierne respecto al cuidado enfermero en el perioperatorio y no solamente la parte técnica o procedimental. Entonces, todavía nos cuesta dentro de las profesionales, vuelvo a reiterar, hacer esta diferenciación de la enfermería quirúrgica y la enfermería perioperatoria. Le cedemos la palabra al licenciado Salvador Varela Rosas con la misma pregunta. Primero, contando que en Chile a la enfermera o al enfermero que está en el quirófano se llama enfermero de pabellones quirúrgicos, pero eso tiende a confundir en algunos países. Ahora, ¿qué es lo que define mejor? Yo creo que lo que define mejor, sin utilizar la palabra chilena que es enfermero de pabellones quirúrgicos, es la enfermería perioperatoria, pero acotada al preoperatorio inmediato, intraoperatorio y postoperatorio inmediato. No a un proceso perioperatorio largo que sería el hospitalizado muchos días antes o el hospitalizado quirúrgico muchos días después. Ahí está la enfermera médico-quirúrgica. Por lo tanto, lo acotamos al quirófano. Ahora, reforzando lo que había dicho recién y que me lo preguntaron por el chat, en Chile, cuando nosotros hablamos de enfermera, sí o sí es licenciada. Para nosotros no existe otra palabra que sea enfermera, a diferencia de México, a diferencia de otros países, técnico o postécnico. En el quirófano, es decir, en los pabellones quirúrgicos en Chile, quirófano para otros países, la jefa del quirófano es la enfermera licenciada, que hace el proceso de enfermería en el preinmediato, intra y post. La instrumentación, hay enfermeras que lo hacen en Chile, pero esa es una labor técnica que lo hace una técnico de enfermería que estudia instrumentación 2 años y medio y que depende técnicamente de la enfermera del quirófano o del servicio de pabellones quirúrgicos. Eso es más o menos lo que podríamos definir en Chile y por eso, como les decía, es decir, cuando nosotros se partió la Universidad de Chile en 1902, ya partió como profesión en la Universidad de Chile y se ha mantenido con ese nombre hasta el día de hoy.
No sé si puedo responder con eso y poder orientar la situación en Chile para que se pueda entender lo que es la enfermera del perioperatorio. Eso. Entonces, queda claro que hay enfermería perioperatoria, pero también hay una enfermera pabellón quirúrgica. La pabellón quirúrgica, por lo que entendemos, es la que instrumenta. La enfermera, cuando digo enfermera perioperatoria inmediata, es la enfermera de pabellón quirúrgico en Chile. Preoperatorio inmediato, intraoperatorio y postoperatorio inmediato, sala de recuperación. La que instrumenta, el 95% en Chile son técnicos de enfermería que estudian solamente 2 años y medio y no son enfermeras. En Chile se le llama técnico o instrumentadora, pero es una profesión técnica que no se dicta en la universidad, sino que se dicta en un instituto. Por lo tanto, al decir enfermera, es enfermera perioperatorio acotada o enfermera de pabellones quirúrgicos como la conocemos en Chile. Eso. Muchas gracias, licenciado Salvador, por su participación. Le cedemos ahora la palabra a la maestra Nairobis Gómez Martínez de Ecuador. Acá en Ecuador se maneja el término de enfermera quirúrgica. Es esta enfermera que brinda sus cuidados al paciente en el preoperatorio inmediato, trans y postoperatorio inmediato también. No es usual la utilización de enfermera perioperatoria, aun cuando en la formación del personal de enfermería y de igual manera, cuando hablamos de enfermera, acá en el Ecuador estamos hablando de la licenciada en enfermería, sí, pues definimos el proceso perioperatorio como proceso o en los momentos, los distintos tiempos por los que transita este paciente quirúrgico, pre, trans y postoperatorio. En cambio, acá en el Ecuador, esta enfermera quirúrgica, que reitero, es la que labora en el preinmediato, trans y postinmediato, es quien también instrumenta y circula. Sí estaría muy bien a futuro lograr esta definición o esta nomenclatura, es decir, el llamado a la enfermera perioperatoria como la enfermera que también está en el pre y el post en todo, es decir, en sus el post, el pre antes de la entrada al quirófano con el preoperatorio inmediato o el postoperatorio, ya sea mediato o tardío. Sí estaría muy bien poderlo estar estableciendo acá, pero bueno, la realidad actual del Ecuador es la que les acabo de comentar en este momento. Bien, nosotros tenemos mucho la influencia porque estamos cerca de los Estados Unidos y ellas manejan mucho la palabra perioperatoria, pero aún a pesar de esto, como dijo Inés hace rato, sí se nos dificulta a veces la enfermera del perioperatorio, la enfermera quirúrgica. Para nosotros, como federación, sí preferimos utilizar enfermería quirúrgica porque en los colegios que yo represento, la mayoría dice enfermeras del área, de las áreas quirúrgicas. Estamos hablando del pre, donde se preparan los pacientes en la recuperación, en el transoperatorio y en el postoperatorio también. Entonces, sí es un poco difícil, pero nosotros nos inclinamos más. Y bueno, como posttécnico, que es el término de enfermera quirúrgica, también nosotros en México aparece la enfermera médico-quirúrgica. Y a nivel posgrado aparece la especialidad de enfermería quirúrgica
o especialidad en enfermería del perioperatorio también aparece. Generalmente los planes de estudio están basados en las competencias profesionales, pues integradas por conocimientos, por habilidades y por actitudes, y muy principalmente por la enfermería basada en evidencia. A nosotros nos piden como créditos en las instituciones de salud para poder ser enfermeras especialistas, deben de contar como 125 créditos. Esto significa como 2,000 horas en su formación como enfermeras especialistas, dándole aproximadamente un 60% a las actividades prácticas y un 40% a la parte de la teoría. Dentro de esto, lo que solicitan las instituciones dentro del sector salud. Gracias, doctora Josefina, por su participación. Y pues bueno, toda esta transacción que lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, la enfermera quirúrgica, ¿no? Una enfermera con postécnico, un enfermero ya con la especialización que se fundó en el año 2015, ya como especialización de enfermería perioperatoria, y es ahí donde también hay un cambio, ¿no? Y también, como usted lo mencionaba, pues las instituciones, ¿no? Sí, y fíjate, Felipe, que en estas instituciones que tuvimos un post-técnico, institucionalmente somos enfermeras especialistas quirúrgicas, pero ya en una práctica particular, yo quizás sea licenciada en enfermería, quizás tenga una maestría, pero es la denominación que da la institución. Enfermera especialista quirúrgica, la que en algún momento dado participa en una cirugía. Gracias, doctora Josefina, por su participación. Abrimos a la tercera pregunta, la cual en su país tienen la posibilidad de ejercer su autonomía o cuidados independientes en cuanto a sus cuidados. Hablábamos del pre, del trans y del posquirúrgico. A nivel latinoamericano todavía está un poco difícil el reconocimiento de la enfermera quirúrgica. Y lo mismo sucede en nuestro país, ¿no es cierto? Si hablamos de una independencia, es un poco complejo porque estamos siempre dentro del equipo de salud a considerar ciertas intervenciones en equipo, hablando desde el punto de vista de la seguridad del paciente. Si netamente hablamos de enfermería como cuidado, por supuesto, las enfermeras y enfermeros tienen la posibilidad de ejercer sus cuidados esenciales, ¿no? Como tal. Es decir, por ejemplo, en el perioperatorio inmediato se puede hasta suspender una cirugía si es que la enfermera profesional, estamos hablando de la licenciada en enfermería o la especialista en el campo, logra identificar que no se cumplen los parámetros previos a una cirugía. Entonces ella valora, antes de ingresar a las salas en el transoperatorio, antes de ingresar al transoperatorio, y el paciente puede ser devuelto a su unidad de internación. Entonces ahí hay, digamos, la capacidad de poder identificar algunas situaciones de manera independiente. Por supuesto que tiene que coordinar con el médico, con el anestesiólogo, etcétera, con el cirujano, para que esto se proceda, ¿no? Con el consentimiento, además de todos, pero posterior a una valoración que hace la enfermera. Durante el transoperatorio, por supuesto, tiene la capacidad de poder ver toda la situación que concierne a la misma cirugía en sí, ¿no? Es la que regula, y decimos siempre que la enfermera quirúrgica es de pronto la esencia dentro del transoperatorio y tiene la capacidad de ser independiente en la labor que va a desarrollar. Y por supuesto que en el posoperatorio inmediato, en las salas de UPA, la enfermera quirúrgica en el perioperatorio inmediato también, ¿no? No puede ella, digamos,
quedar solamente en la dependencia de lo que indica el médico, sino que valora y de acuerdo a su valoración respecto al cumplimiento de los cuidados y de las intervenciones y los resultados de los mismos, ese paciente puede ser derivado a su sala de internación. O sea, aquí la enfermera cumple esa labor. Sin embargo, he podido, por ejemplo, tener alguna participación en una charla en Chile, por ejemplo, creo que tienen ellos las enfermeras de anestesiología, cosa de que no hay en mi país eso. Entonces, en ese campo, en el preoperatorio inmediato, en la inducción de ese paciente, siempre está supeditada a lo que el médico anestesiólogo indica. Entonces ahí no hablamos directamente de la independencia, como creo surge ya en otros países. Gracias. Le cedemos la palabra al licenciado Salvador Fardela, por favor. Hay que dejar claro, primero, que la enfermería en Chile tiene un ámbito cuando tú ejerces el cuidado, tienes acciones derivadas de las indicaciones médicas, que en este caso el preoperatorio, el intra y el postoperatorio puede ser indicaciones o algunos protocolos, y acciones derivadas de la propia profesión o actividad de enfermería de acuerdo al diagnóstico que podamos hacer nosotros. La autonomía se ejerce en el pre, en el intra y en el post, en el cuidado general del usuario, pero además hay que decir que la enfermera de quirófano es la garante de la seguridad y la garante de nuestros usuarios que están anestesiados. Ahora, en ese ámbito de cosas, la enfermera tiene una autonomía en el pre, en el intra y en el post en la toma de decisiones que tienen que ver con nuestro ámbito. Y en el caso del quirófano, independiente que el cirujano sea el jefe del acto quirúrgico, la enfermera es la líder en el quirófano. Es decir, revisión, suspensión, cambio de campos, acompañamiento al anestesiólogo. Si alguna enfermera es instrumentista, excelente, porque tiene una mirada mucho más amplia, y en el postoperatorio también. Eso es lo que le puedo aportar. Si hay autonomía, autonomía no significa actuar solo en diagnósticos médicos, sino que en diagnósticos de enfermería para el cuidado del usuario. Le cedemos a la maestra Nairobis Gómez Martínez de Ecuador. Desde acá de Ecuador, sí también hay cierta autonomía en los diferentes momentos del proceso quirúrgico, en el pre, en el trans y postoperatorio por parte de las enfermeras. Y sí, tienen las enfermeras y enfermeros un rol importante en el mantenimiento, en la valoración, en la preparación del paciente, en la implementación de planes de cuidados de enfermería en este postoperatorio y también en la gestión del acta del paciente para su paso al piso o a la sala de cirugía para el postoperatorio inmediato y bueno, posteriormente el alta al domicilio. Y sí, me parece muy importante el rol de la enfermera o el papel de la enfermera en la gestión de este ambiente estéril, la prevención de infecciones, así como la toma de decisiones para con la detección temprana de complicaciones que pueden haber tanto en el trans como el postoperatorio. Y algo muy importante, y no podemos dejar de mencionar, es este cumplimiento estricto del checklist o de la lista de verificación de cirugía segura, que sin duda la enfermera tiene acciones muy precisas y autónomas para el cumplimiento de esta. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Nairobis. Bien lo mencionaba, algo muy importante, la lista de verificación de los procedimientos, ¿no? Donde tiene una entrada, una pausa, una salida y pues la autonomía que ejerce, ¿no? La enfermería en este punto importante. Le cedemos la palabra a la doctora Josefina Flores Salas para concluir con esta pregunta. Siempre hemos dicho que de esa autonomía que tiene la enfermería, pero estamos
limitados. Para mi forma de ver, sí estamos limitados, ¿verdad? Porque dependemos a veces de las indicaciones de los médicos. Para mí sí es muy importante aclarar, decir, la enfermera especialista, la que es especialista, la que es de posgrado, la que recibe un título y la que recibe una cédula, va a tener esa autonomía. Yo tengo entendido que hay prácticas privadas, hay enfermeras que salen a acompañar a sus médicos, las invitan, les pagan, y yo creo que no, si es una enfermera especialista con un título y una cédula, no va a haber, no va a tener ningún problema, no debe de tener ningún problema en la parte de ostentar ese título y esa cédula. También conozco gente de clínica de heridas que puede liderar, o sea, que están liderando esas clínicas de heridas y deben de ser, o sea, pueden ser esas enfermeras especialistas quirúrgicas. Son muchas áreas de oportunidad que tiene la enfermera especialista quirúrgica. También puede realizar consultorías, puede incursionar en tener, a lo mejor en formar una central de esterilización. Entonces, tiene muchas áreas de oportunidad, pero ya con un título y una cédula. Con un postécnico puede haber algún riesgo. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, doctora Josefina. Algo bien importante que usted mencionaba, la autonomía, yo creo que por parte de cada profesional es de suma importancia para llevar a cabo bien los procesos, ¿no? Tanto de todo lo que implica el perioperatorio. Lo que me gustó de la doctora Inés Magali fue que nos comentaba que ellos cuando hacen una visita preoperatoria tienen esa autonomía de decir el paciente no pasa, ¿no? El paciente se suspende por ciertos criterios evaluados previamente y bueno, eso es algo muy, muy bonito dentro de esta profesión. ¿Qué estudios realiza el profesional de enfermería para ser especialista quirúrgico o perioperatorio en su país, ya sea especialidad, maestría, y cuánta duración tienen estos estudios? Le cedemos la palabra a la doctora Inés Magali Peláez de Bolivia. Como dije inicialmente, para tener la especialidad o la maestría o los doctorados en mi país, incluyendo a los diplomados, es necesario que hayan logrado la formación de la licenciatura. En algunas universidades 4 años, en mi universidad son 5 años de formación. Entonces, el requisito principal es que tengan la licenciatura para hacer un curso posgradual de diplomado y especialidad, en este caso, de la enfermería, instrumentación quirúrgica y gestión en la central de esterilización. Es así como se denomina el título. Aún todavía no estamos llevando adelante la maestría, es nuestra proyección, y mucho más adelante el doctorado. Pero dentro de los requisitos es esencial cumplir con esto. Además, también se pide 2 años de práctica, ¿no? Que haya cumplido una labor profesional para optar a este nivel de formación. En cambio, si hablamos de las técnicas, como les decía, hay universidades privadas que forman las técnicas y ellas tienen que cumplir el nivel bachillerato, ¿no? Y hacen una carrera universitaria de 3 años, pero para la tecnificación, ¿no? Porque ellas no son licenciadas en enfermería. Pero si hablamos de la especialidad, pues es otro nivel. Entonces sería, además de cumplir con todos los requisitos de, digamos, de la matriculación, de presentar los títulos legalizados, porque esa es la evidencia de que haya cumplido la licenciatura, entonces se piden los títulos de académicos correspondientes en provisión nacional que estén matriculados dentro del colegio de enfermeras. Entonces, esos son requisitos importantes. Gracias, Felipe. Le cedemos la palabra ahora al licenciado Salvador Fardela. Es decir que en Chile, insisto nuevamente, la base es licenciado en enfermería. Ahora, la especialidad en Chile este año, en el año 2024, que es inimaginable todo lo que nos hemos demorado, por primera vez hace un mes se ha reconocido la especialidad
de enfermería oncológica. La enfermera oncológica, el Ministerio de Salud la acaba de reconocer. Por lo tanto, ese es un primer paso para tener la especialidad ya reconocida y empezar a luchar quizás por la especialidad de enfermera perioperatoria. Ahora, ¿cómo nosotros nos preparamos? En Chile existen los diplomados, los magíster, y en el caso de la enfermería perioperatoria o enfermería de pabellones quirúrgicos o enfermería quirúrgica de quirófano, los diplomados son de 240 horas en promedio mínimo o más que eso, un diplomado bueno, que existe en algunas universidades en este momento. Existían un par de universidades, entre ellas la Católica y otro más que daban los diplomados de quirófano. También existen los estudios de posgrado, que es el que hice yo en la Universidad de los Andes, que se refiere, no siempre se habla de instrumentación. Para nosotros la instrumentación es una técnica que puede aprenderla una enfermera siendo primero licenciada. Por lo tanto, esos posgrados que los dan algunas universidades son posgrados que tienen que ver con la gestión, el cuidado y quizás la parte más técnica que podría ser anestesia. Y en los magíster se está trabajando en algunas universidades para tener quizás magíster en esa área. Desconozco si hay alguna específica trabajando en eso. Y si hubiera que trabajar en eso, se trabajaría no como un magíster para enfermería perioperatorio que tenga que ver con la instrumentación. La enfermería es la ciencia mucho más allá que solamente una parte técnica. Por lo tanto, podría ser una parte de eso, si a mí me pidieran la opinión, una parte sería la instrumentación, pero la otra la intervención de enfermería en todo el perioperatorio. Eso es lo que le puedo contar. Gracias, maestro Salvador, por su participación. Ahora le cedemos la palabra a la maestra Nairobi Gómez de Ecuador. Acá en Ecuador, la formación de posgrado de enfermería quirúrgica, reitero, se maneja el término de enfermería quirúrgica, es de maestría. Hay algunas universidades que sí tienen los programas de maestría en enfermería, mención enfermería quirúrgica, y que el tiempo de duración es de 1 año y medio o con reajuste curricular de 1 año. Acá se están trabajando en los posgrados de especialización, pero aún no se tiene todavía ese programa de especialización en enfermería quirúrgica, al menos hasta este momento, en ninguna de las universidades del país. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra a la doctora Josefina Flores para concluir con esta pregunta. Pues igual que Inés y que Salvador, y que Nairo, también se requiere la licenciatura en enfermería para poder tener o ostentar una especialidad en enfermería quirúrgica. Vuelvo a aclarar, hay enfermeras de postécnico y hay enfermeras de posgrado, ¿verdad? Que son una poca cantidad, ¿verdad? Pero la mayor cantidad está para las enfermeras de postécnicos. Y cuánto en especialidad, el postécnico quizás dure aproximadamente 10 meses y ya tienes una currícula en cuanto a postécnico. El de la especialidad aproximadamente es 1 año y medio, o 2 quizás, en que pueda tener el título y la cédula de especialista. También existe la maestría, ¿verdad? Y la duración de la maestría de 2 a 3 años, más no desconozco si haya enfocadas al área quirúrgica las maestrías. ¿Cuántos créditos se necesitan para la especialidad? Ya mencioné 125 créditos, 2,000 horas en total de estudios, 60% en práctica y 40% para teoría. Abrimos ahora la quinta pregunta para nuestros panelistas. Dentro de la atención de la enfermería, del paciente quirúrgico, ¿hay ayudantes en sus países de anestesiología o, como ya bien lo han estado mencionando, instrumentadores quirúrgicos? Les cedo la palabra a la doctora Inés Magali.
Gracias, Felipe. Tal vez un poquito complementar a las horas de la anterior pregunta. La especialidad se desarrolla 1.200 horas en un año de formación, la especialidad en la enfermería quirúrgica. Es para complementar, mil disculpas, me olvidé indicar aquello. Y respecto a esta actual pregunta, bueno, estamos luchando porque las enfermeras profesionales sean justamente las que realicen el procedimiento técnico directamente con la instrumentación. O sea, queremos que ellas hagan la instrumentación dentro de su quehacer del cuidado, ¿sí?, al paciente quirúrgico en el transoperatorio. Tenemos en la actualidad la competencia, diremos así, de las técnicas en instrumentación, lo cual el colegio y muchas de las profesionales enfermeras trata de cumplir esta labor de la instrumentación quirúrgica, o sea, que sea llevada por las enfermeras profesionales. Y en cuanto a los ayudantes de anestesiología, bueno, son las profesionales enfermeras que también están en este lugar, o en algunos momentos, porque no todos los hospitales disponen de los recursos humanos profesionales, pues alguna vez tiene que traer la técnica para para circular, digamos, el procedimiento de la anestesiología. Gracias, Felipe. Gracias, doctora Inés. Entonces, como ya lo mencionaba, hay técnicos en anestesiología los cuales entran a la práctica diaria de un procedimiento quirúrgico. No, no hay técnicos. O sea, es el médico, el anestesiólogo es el que hace directamente. En Bolivia no hay el técnico de anestesiología, no existe. O bien es la licenciada que colabora, o en otros momentos, pues el auxiliar. Pero el auxiliar es el técnico medio, técnico superior, diremos así, pero no hay formación en las enfermeras anestesiólogas, por ejemplo. No existe eso en mi país. Y en cuanto, reitero, a las instrumentaciones quirúrgicas, estamos tratando que sean las licenciadas en enfermería, que tengan la especialidad, que sean las que estén en este sitio, por el cuidado que deben desarrollar en el perioperatorio. Tenemos la competencia, reitero, de las técnicas quirúrgicas, producto de esa formación en universidades privadas. Entonces, ellas, pero se ocupan solamente a la instrumentación, pero no en todos los campos de trabajo. Estamos tratando de que sean las enfermeras, vuelvo a reiterar, profesionales, mejor si son especializadas, que ocupen este campo. Bueno, en Chile, el encargado de la anestesia es el profesional médico anestesiólogo. El encargado de la cirugía es el cirujano. Quien instrumenta en Chile, el 99% son técnicos paramédicos o técnicos de enfermería con 2 años y medio de formación que dependen de la jefatura de enfermería. Y en el caso de anestesia existen colaboradores que son técnicos en anestesia que también estudian 2 años y medio. Independiente de lo anterior, hay enfermeras especialistas. Yo además instrumenté muchos años algunas especialidades como tórax, como otorrino, digestivo alto, pero eso es una cosa eventual con una autoformación. Y lo que sí hay en Chile es, en algunos hospitales, en algunas clínicas privadas, son practitioners, que son ayudantes de la cirugía, que son más que instrumentadores, sino son segundos ayudantes del cirujano. Sobre todo en las cirugías cardíacas, para extracción de safena, ese tipo de cosas. Y en Chile, lo que sí hace solamente la enfermera, en colaboración con el anestesiólogo, son los enfermeros de circulación extracorpórea en las cirugías cardíacas. Ahí está el anestesiólogo y es un enfermero o enfermera, quien son los de circulación extracorpórea. Sin dejar de lado que la enfermera jefe del quirófano, que es la profesional, la licenciada, tiene que saber
y participar en la inducción anestésica, en el despertar o emergencia anestésica, siempre y estar presente y manejar ese tipo de cosas. Ahora le cedemos la palabra a la doctora Josefina Flores Salas. Sí, ya me respondieron ahorita que sí existe una maestría en enfermería quirúrgica. Bien, había escuchado, pero no tenía la certeza. Y bien, aquí en México no tenemos enfermeras anestesiólogas. Sé de la experiencia que basta que tiene todo el personal de las áreas quirúrgicas y ellas en un momento dado, había me acuerdo mucho de una compañera que se sabía de pie a pa todo lo de anestesias, ¿verdad? Pero es más que todo la anestesia, vaya a colaborar en esa parte de la anestesia. La enfermera circulante, igual que Salvador, ella es la que participa durante la inducción, ¿verdad? Y aquí hay una norma de anestesiología donde toda la parte de la aplicación de medicamentos le debe de corresponder al anestesiólogo. Y con respecto a los instrumentadores, sí podemos encontrar instrumentadores que tengan un posttécnico, instrumentadores que tengan un post básico en enfermería quirúrgica. Y bien, Salvador levantó la mano. Sí, Salvador. Sí, quiero agregar algo, porque como me ha tocado visitar Sí. muchos países hoy en día, en toda Latinoamérica, me tocó conocer a una enfermera que daba anestesia en Perú. Hace 15 años daba anestesia en Pucallpa, anestesias generales, espinales, regionales y todo, y en la cual era muy admirada. Entonces yo le preguntaba por qué lo hacía, pero lo hacía por una necesidad de mano de obra de anestesiólogo. Entonces, personalmente no estoy de acuerdo, los enfermeros tenemos que hacer labores de enfermería, porque si no, algunos técnicos, por falta de enfermera, podrían hacer labores de enfermería. Por lo tanto, en Estados Unidos, también por falta de anestesiólogo, está la Sociedad Nacional de Enfermeras de Anestesiología, donde ellas pueden intubar con la supervisión de un anestesiólogo. Eso lo podemos hacer, me ha tocado hacerlo, intubar, extubar en el caso de las urgencias, pero ahí yo creo que también tenemos que tratar de conversar a nivel de Latinoamérica de cómo trabajamos en enfermería y no nos involucramos en otros campos dejando de lado el nuestro. Y eso lo conocí en Perú, en Pucallpa. Pero ¿estás de acuerdo, Salvador, de las implicaciones legales que esto pueda hacer si no tienes ese título o esa cédula que te pueda ayudar a esa práctica, ¿verdad? En absoluto acuerdo. Acá tenemos jurisprudencia, hace muchos años atrás, eran unos 15 años atrás, en una ciudad muy alejada acá de Chile, donde una enfermera, con la supervisión del cirujano, sedaba a los pacientes para hacer algunos tratamientos ginecológicos y lo sabía el director del hospital, donde aplicaba una sedación general a un paciente. Pues se murió un paciente y al final la ley no la amparó, porque aunque tú tengas una indicación médica, nosotros somos autónomos en la decisión de decir no, esto no me corresponde. Es No decir, es de la si competencia, ¿verdad? no es de la competencia. Si un médico me dice, Salvador, ponle 400 gamas de fentanil a este paciente, yo le voy a decir no. ¿Por qué? Porque si no el responsable soy yo y la jurisprudencia me dice usted no tiene discernimiento al ser profesional. En cambio, si un anestesiólogo le dice a un técnico de enfermería que estudió 2 años y medio, pon 400 gamas de fenta y lo coloca, la responsabilidad es del médico porque él delegó. En nosotros se delega la acción, pero no así la responsabilidad. Por lo tanto, eso es súper importante tenerlo claro a nivel latinoamericano para que nosotros tengamos la misma criterio de acción. No por hacer cosas más grandes o de técnica, ponemos en riesgo nuestra profesión. Gracias a nuestros panelistas por sus participaciones. Vamos a concluir con una sexta pregunta. Ya hablando respecto al preoperatorio, ¿cómo se lleva a cabo en sus países la visita preoperatoria? Y si llegan a manejar unas escalas, ¿qué tipo de escalas manejan en el preoperatorio? Le damos la palabra a la doctora Inés Magali. Gracias, Felipe. De acuerdo a lo que se hizo la revisión y la indagación
a las diferentes instituciones en mi país, no está desarrollado este aspecto. O sea, está un poco postergado a lo que debería ser, digamos, a las visitas preoperatorias, ¿no? Donde cuando decimos que hacemos la valoración, pues para nosotros siempre tiene que haber una valoración integral, no solamente el cumplimiento de ciertos parámetros respecto a la seguridad del paciente, la preparación preoperatoria, aspectos hemodinámicos, el consentimiento informado, que sí se aplica un checklist, se aplica un checklist, pero respecto a una valoración integral, donde se debe considerar los aspectos emocionales del paciente, la ansiedad, la depresión, miedo, etcétera, no se toma en cuenta. No hay eso, no hay eso. En la Caja Nacional de Salud se ha podido ver que las cirugías extracorpóreas o las programaciones de estos pacientes, la enfermera quirúrgica es de pronto la única que va a hacer la visita preoperatoria al paciente, donde ella tiene que ver justamente la preparación previa, la situación de salud en la cual se encuentra el paciente de manera física, para poder ella inclusive tomar en cuenta estas situaciones ya durante la parte quirúrgica en sí. Diremos que es la excepción. Ahora, hay propuestas que se vienen desarrollando para incorporar esta valoración y las escalas. Sin embargo, vemos la dificultad que tiene que pasar burocráticamente por niveles de aprobación. Y uno, lastimosamente, en los niveles de aprobación, siempre la parte del directorio, estoy hablando de los médicos, limita a esta situación. Entonces, eso es un poco complejo. Yo creo que sí, a futuro se ve la importancia, existe la necesidad en este tiempo de hacer estas visitas preoperatorias donde haya una valoración integral y no solamente el componente físico y el cumplimiento de un checklist. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias, doctora Inés, por su participación. Ahora le damos la palabra al maestro Salvador Fardel. Bueno, vamos a separar dos ámbitos, de los quirófanos de alta complejidad a los quirófanos de cirugía ambulatoria. En los quirófanos de alta complejidad sí se hace una valoración de enfermería preoperatoria, muy cercana a la cirugía, y en algunos hospitales o centros asistenciales se está empezando a trabajar en la recuperación avanzada. Eso significa que hay una intervención tanto del anestesiólogo como de la enfermera quirúrgica o perioperatorio en la evaluación preoperatoria no tan inmediata del paciente. Esa es una cosa, y donde se aplican pautas y se aplican escalas. Dicho lo anterior, en el área de los pabellones o de los quirófanos ambulatorios, ahí la enfermera sí tiene una valoración y una evaluación preoperatoria muy importante que no se hace previo a la cirugía, sino que muchas semanas antes implica revisión de exámenes, solicitudes, orientación, educación, valoración de enfermería, porque están las condiciones de poder hacerlo, porque son pabellones muy programados y ambulatorios. En las dos áreas, hace 2 años atrás, la Red Internacional de Enfermería Quirúrgica, sede Chile, le tocó ser el revisor experto en las normas de prevención de lesiones por presión. Y en ese ámbito de cosas, ya el año pasado salió las normas para todo el país, estas normas que fuimos partícipes en la revisión, donde se empezó a aplicar la escala ELPO. La escala ELPO es una escala de prevención de lesiones por el posicionamiento del paciente en el quirófano, que nace de la investigación de una tesis doctoral de una colega de Brasil. Y ese instrumento se está aplicando hoy día en Chile por indicación, sobre todo en la parte pública, del Ministerio de Salud. Independiente de lo anterior, tenemos
pautas de ingreso, pautas de ingreso de enfermería y de valoración, donde sí están presentes estados de ánimo del usuario. Los pacientes pediátricos pueden entrar hasta el quirófano con sus padres, y así tenemos normativas en diferentes hospitales donde sí se está aplicando. Mucho mejor en la enfermera de los quirófanos de cirugía ambulatoria. Pero se está trabajando en eso, sobre todo en la recuperación avanzada, donde la intervención de enfermería es muy importante, y hay un par de tesis doctorales que van a empezar a trabajar en esas investigaciones en Chile. Eso. La escala se llama ELPO, ELPO, origen brasileño, y lo pueden también buscar en la página del MinSal de Chile, minsal.cl, y se llama la escala ELPO. Ahora le damos la palabra a la doctora Josefina Flores. Contestando la pregunta de la visita perioperatoria, yo creo que es una muy buena área de oportunidad, porque ya hay estudios donde comprueban que disminuye mucho la ansiedad del paciente. Entonces, sí es muy buena área de oportunidad. Yo no sé qué aquí en México, en qué punto del camino, como lo mencionaba alguien acá en el chat, nos decía que se nos enseña en los cursos, en los posttécnicos, pero ya a la hora de la práctica ya se pierde. Entonces, efectivamente, a mí también me enseñaron durante mi posbásico, me enseñaron la visita perioperatoria, pero ya en la parte práctica, ya cuando estás en el área laboral, ya no. ¿Por qué? Porque el quirófano es un área absorbente de mucho trabajo que a veces las instituciones no te permiten, no te dan el tiempo, pero sí es una muy buena área de oportunidad. Una escala de prevención de lesiones por posicionamiento operatorio, ELPO, de origen de una colega brasilera. Perdón. ¿Me permiten agregar algo a eso? Sí. Yo sigo siendo clínico, sigo trabajando en quirófano, y tú sabes que al preguntarle a alguna paciente en el despertar posanestésico, me ha tocado preguntarle qué es lo más importante. Sabes que más que pensar en los puntos o en el dolor, cuando se está durmiendo me decían: Salvador, ¿sabes qué? Es súper importante que me hayas tomado la mano y me hayas mirado a los ojos. Y eso no se pierde tiempo, no se pierde tiempo. El bajarse un poco la mascarilla o, como le dicen en otros países, no me acuerdo el nombre, el tapaboca, El y cubrebocas. cuando uno mira al paciente en el preoperatorio inmediato y que le vea a uno la cara, decirle eso ayuda mucho, y eso no implica tiempo. Ahora, debemos luchar, porque nosotros en Chile tenemos la historia donde era una enfermera por 10 quirófanos, hasta hoy en día en algunos, licenciada me refiero siempre a una enfermera, hasta ahora en algunos lados puede haber una por quirófano, y en los de trasplante pueden haber 2 o más. Por lo tanto, debemos darnos tiempo. Esta es una oportunidad para poder decir qué es lo que podemos hacer por nosotros, porque cuando uno es paciente y se acuesta y pasa mirando hacia arriba, créanme que es súper difícil y quiere que alguien lo acompañe. Eso. Y eso que dice Salvador, se llama humanismo. Sí. Que no perdamos esa parte del humanismo, porque son cosas pequeñas, como tú dijiste, que se hacen grandes para el paciente. Así es. Que son muy relevantes para el paciente. Gracias por su participación. Creo que este webinar también nos mete la espinita, ¿no? Precisamente, bien lo mencionaba el maestro Salvador Fardela, esta parte de humanismo en la cual a veces a nosotros se nos olvida, ¿no? El simple hecho de ponerte en los pies del paciente, bajar esos niveles de ansiedad, ¿no? Sabemos que tanto el estrés, la ansiedad tiene repercusiones metabólicas, ¿no? Se puede elevar la frecuencia cardíaca, se puede elevar también la tensión arterial, y eso repercute a la cirugía de la persona que se va a realizar en ese momento. Creo que esa parte de humanismo es muy, muy buena para poder lograr bajar todo esto y hacer un vínculo
efectivo con el paciente para disminuir todos estos puntos y también habrá repercusiones en el posoperatorio, una mejor recuperación, ¿no? El simple hecho también de decirle si le van a dar una anestesia general balanceada, que pues evidentemente le van a meter un tubito a través de la boca y que el malestar cuando ella despierte de la cirugía lo va a tener en la garganta. Entonces, ella cuando no se va a alterar de esta manera, ¿no? De que, ¿por qué le duele la garganta si le iban a operar de un pie, ¿no? Entonces, esto es, yo creo que es de mucha importancia. Bueno, pues a manera de conclusión, ¿cómo cerraríamos este webinar? Semejanzas, diversidad en la formación, en la atención, etcétera. ¿Qué consejo le darían a los estudiantes del diplomado y la especialidad? Le cedemos la palabra a la doctora Inés. Gracias, Felipe. Es importante lo que último ahora se dijo, ¿no? Que para mí el cuidado enfermero es trascendental, porque lo he repetido varias veces en la formación pregradual, en el posgrado, que cuando hablamos de enfermería, enfermería profesional, la enfermería especializada, no solamente tenemos que pensar en la tecnificación, en el desarrollo de procedimientos, sino en esa integralidad del cuidado que significa a ese ser humano en una situación tal vez donde se expone en mayor riesgo durante el perioperatorio, porque prácticamente está indefenso esa persona, dependiendo inclusive de los riesgos perioperatorios. Entonces, el papel trascendental del profesional enfermero es cuidar a ese ser humano que es muy valioso, desde un enfoque físico, pero también en el enfoque humanista que acabamos de decir, porque entra a un ambiente totalmente desconocido, a personas que están con el tapabocas, con el barbijo, y muchos para ellos realmente es una situación de vulneración a su estado emocional físico que nosotros en el diplomado, en la especialidad, maestría, doctorado, no debemos olvidar la parte humana. Nada más, Felipe. Gracias. Le damos la palabra al maestro Salvador. ¿Algún consejo que les quiera dar a los estudiantes ahorita del diplomado y a los estudiantes de la especialidad que nos están acompañando esta tarde? Pero primero me imagino que como están en el diplomado y están en la especialidad es porque le gusta la enfermería perioperatoria. Y eso es un gran avance. El consejo es, ojo, colegas, la enfermería perioperatoria no es solamente técnica, no es solamente técnica, es aprender a que nos traten como, que nosotros tratemos a los usuarios como nos gustaría que nosotros nos trataran, con calidad, con cariño, con trabajo y con preparación. Va más allá de la instrumentación, va más allá de aprender a intubar y no olvidar un poco de mirar a otros países. Acá hay dos países que no estuvieron, que yo siempre los pongo como ejemplo, que es Perú y Costa Rica, que son lugares donde el quirófano, sobre todo en Perú, la mayoría, el 90% de los quirófanos son solamente licenciadas las que están dentro del quirófano. No lo digo por segmentar a los técnicos, no lo digo por eso, lo digo por profesionalizar y que todos caminemos a poder profesionalizar. Es decir, nuestra profesión es profesión, es poder mejorar eso. Así que me encantan los webinars, que le demos para adelante, que aprendamos cosas, que conversemos con otros países, cómo lo hacemos, y esa es una actividad que la Red Internacional de Enfermería Quirúrgica, en este momento en México, participa la maestra Irian, la FEMEC y la FECREM, en la coordinación de México, se puedan unir, conversar y compartir este tipo de cosas. Así que felicitaciones. Esto lo hacemos porque nos gusta, porque nos encanta y ayudemos a otros países que quizás nos falta comunicarnos. Eso. Y terminamos con la doctora Josefina Flores. Sí, gracias, Felipe. Como bien decíamos hace rato, el humanismo que no se pierda, lo mismo concuerdo con Salvador. La enfermera quirúrgica, la enfermera de las áreas quirúrgicas, somos el nexo entre esa parte de la tecnología que nos trae corriendo, que nos traen a la carrera, que a veces con un simple, como dijo Salvador,
que te vean a los ojos, que los saludes, que le des la palmadita, todas esas acciones nos van a ayudar bastante, le van a ayudar bastante al paciente. Tenemos que entrar en esa empatía, ponerse en el lugar del paciente, porque hemos sido pacientes, muchos hemos sido pacientes y de veras que estar en esa cama es algo difícil. A nivel mundial, se nos pide estudiar, que se estudie enfermería, que estudie, que se hablan, porque hay una necesidad de enfermeras a nivel mundial. Entonces, estudiar. Entonces, el paso que ustedes están tomando ahorita de este diplomado es una probadita, muchachas, muchachos, compañeros. Es una probadita porque hay más cosas por hacer. Se necesitan más enfermeras especialistas para hablar de esa autonomía que tanto necesita también enfermería. Y no vernos en implicaciones legales, porque si estamos bien preparadas, obviamente vamos a saber que a lo mejor no debemos de participar en ciertas cosas. También hay que apoyar mucho a los líderes de enfermería, porque ellos son los que en algún momento dado nos van a dar la oportunidad de que crezca más en enfermería. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Josefina, y a todos nuestros panelistas que nos acompañaron esta tarde. Creo que pues englobar varias participaciones de países externos, ¿no? A donde estamos nos abre esa imaginación, esa imagen para que podamos hacer algo en las instituciones y mejorar precisamente la atención perioperatoria o quirúrgica.